Hay lugares en la historia que deberían aterrorizarnos, no por lo que ocurrió allí, sino por lo que no ocurrió. Cuando los investigadores de la Charleston Historical Society abrieron un baúl sellado en 1954, esperaban encontrar registros rutinarios de una plantación, inventarios, facturas de venta, quizá algunas cartas personales. En cambio, lo que hallaron fue un conjunto de documentos que los perseguiría el resto de sus vidas. Los papeles contaban la historia de Willowbrook Plantation, en Carolina del Sur, una propiedad que funcionó durante 43 años sin un solo intento de fuga registrado. Ni uno. En una época en la que las personas esclavizadas lo arriesgaban todo por la libertad, cuando el ferrocarril subterráneo llevaba a miles hacia el norte, cuando la rebelión y la huida eran constantes en cada plantación del sur, Willowbrook se alzaba como una anomalía imposible. Los capataces nunca encadenaron a nadie. Los perros nunca fueron soltados. Las patrullas jamás tuvieron que rastrear los pantanos de noche. Durante 4 décadas, cada persona esclavizada en Willowbrook permaneció exactamente donde estaba. Los documentos explicaban por qué. Y, cuando entiendas la razón, comprenderás que existen formas de encarcelamiento que no tienen nada que ver con cadenas. El hombre que construyó Willowbrook llegó a Carolina del Sur en 1797. Se llamaba Thomas Vance, y venía de Maryland con dinero suficiente para comprar tierra, pero no lo bastante como para ser considerado parte de la aristocracia de los grandes plantadores. Tenía 32 años, no estaba casado y, según las cartas encontradas en el baúl, tenía ideas muy específicas sobre la eficiencia. En la correspondencia con su hermano, que seguía en Maryland, Vance escribió extensamente sobre su filosofía. Sostenía que la administración tradicional de una plantación era derrochadora, demasiada energía invertida en la disciplina, demasiado dinero perdido por las fugas, demasiado tiempo dedicado a la vigilancia, demasiados recursos consumidos por la propia maquinaria del control. Los capataces, las patrullas, los perros, las cadenas, la vigilancia constante necesaria para mantener el orden únicamente mediante la fuerza. Antes de bajar al sur, Vance había pasado 5 años trabajando como administrador en la plantación de su tío, en Maryland. Durante ese tiempo, llevó diarios detallados sobre lo que observaba. Esos cuadernos estaban en el baúl, escritos con una letra pequeña y precisa que llenaba página tras página. Registró intentos de escape, anotando no solo el hecho del intento, sino todo lo que lo rodeaba, las circunstancias, los castigos, las reacciones de otras personas esclavizadas, los costos implicados en la recaptura y la disciplina. Señaló patrones. Observó que el castigo tradicional a menudo fortalecía la determinación en lugar de quebrarla. Una persona azotada por desafiar podía quedar físicamente rota, pero convertirse en un símbolo de resistencia para los demás. Una persona encadenada se volvía un recordatorio visible de que escapar era posible, incluso si el intento fracasaba. La maquinaria del control, concluyó Vance, con frecuencia reforzaba precisamente las conductas que pretendía eliminar. Las cartas de su hermano, también conservadas en el baúl, mostraban una preocupación creciente por las teorías de Thomas. En una carta de diciembre de 1796, su hermano escribió: «Tus observaciones son interesantes desde una perspectiva académica, pero me preocupa que estés dándole demasiadas vueltas al asunto. El sistema funciona tal como está. La disciplina y la vigilancia han mantenido el orden durante generaciones. Tus ideas de reestructurar el enfoque fundamental parecen innecesarias y potencialmente peligrosas. Los hombres no son mecanismos para ser rediseñados, Thomas. Son criaturas caídas que requieren guía firme y castigo cuando se desvían. Esto siempre se ha entendido». Pero Vance estaba convencido de haber detectado una falla en todo el sistema de gestión de plantaciones. En su respuesta, fechada en enero de 1797, escribió: «Tú dices que el sistema funciona, pero yo digo que apenas se sostiene. Sí, se mantiene el orden, pero ¿a qué precio? El gasto constante de recursos en el control,
las pérdidas por fugitivos, el tiempo destinado a la vigilancia, el peligro para capataces y dueños debido al resentimiento y la resistencia. Mantenemos el orden, pero lo hacemos de manera ineficiente. Propongo algo distinto. No un control más duro, sino un control más inteligente. No más castigo, sino un castigo más eficaz. Creo que es posible crear condiciones en las que las personas se controlen a sí mismas, en las que el deseo de escapar no se suprima por la fuerza, sino que se elimine por completo. Tú me crees ambicioso, yo me considero práctico. Dame 5 años y una propiedad propia. Demostraré que mis teorías son correctas. Esa carta estaba fechada apenas unos meses antes de que Vance comprara la tierra que se convertiría en Willowbrook. La propiedad que eligió tenía 500 acres a lo largo del río Ashley, a unas 20 millas de Charleston. El lugar fue seleccionado con cuidado. La tierra, por sí misma, era buena para el cultivo de arroz, con la combinación adecuada de acceso al río y terreno pantanoso, pero Vance tenía otras consideraciones. En una entrada de su diario de marzo de 1797, escribió, la propiedad debe estar aislada, pero no remota, lo bastante cerca de los mercados para seguir siendo económicamente viable, pero lo bastante lejos de otras plantaciones para minimizar influencias externas. El terreno circundante debe ser difícil, pantano y bosque denso que creen barreras naturales. El acceso al agua es importante, pero el río no debe ser tan fácilmente navegable que ofrezca una ruta de escape evidente. La propiedad debe sentirse como un mundo contenido, separado de todo lo demás. Encontró lo que buscaba y la compró en abril de 1797 por $3,000. El dueño anterior había intentado modestamente cultivar arroz, pero abandonó después de 2 años, al considerar demasiado difíciles el aislamiento y el pantano. Para Vance, aquello no eran obstáculos, sino ventajas. Pasó el primer mes levantando planos y recorriendo cada acre, caminando los límites, estudiando el terreno, tomando notas sobre líneas de visión y barreras naturales. Contrató a un agrimensor de Charleston que, más tarde, comentó a colegas que el interés de Vance por la propiedad era inusual. La mayoría de los plantadores se preocupaban por la calidad del suelo y el acceso al agua. Vance preguntaba por la visibilidad, por cómo viajaba el sonido a través de los campos abiertos, por qué zonas de la propiedad podían verse desde otras. El agrimensor anotó en sus registros, el señor Vance parece estar planeando algo más allá de la simple agricultura. Sus preguntas sugieren inquietudes militares, como si estuviera diseñando una fortificación en lugar de una granja. La construcción comenzó en mayo. Vance contrató trabajadores de Charleston, carpinteros, albañiles, herreros. La casa principal se levantó primero, una estructura modesta de 2 pisos que reflejaba el carácter práctico de Vance. No le interesaba la grandeza. La casa era funcional, nada más. Tenía una vista despejada de los campos y, más importante aún, una vista clara de donde se construirían los barracones. Pero fueron los barracones los que consumieron la mayor parte de la atención y los recursos de Vance. La construcción de los alojamientos de esclavos tomó 6 meses y costó más que la casa principal. Aquello era extraordinario. La mayoría de los plantadores levantaban los barracones tan rápido y barato como podían, cabañas ásperas armadas con materiales mínimos. El enfoque de Vance fue distinto. Los barracones de Willowbrook se diseñaron en formación cuadrada alrededor de un patio central. 4 edificios largos formaban los lados del cuadrado, y cada edificio contenía habitaciones individuales apenas lo bastante grandes para dormir. Los edificios tenían ventanas, algo inusual, pero esas ventanas no tenían postigos ni ningún tipo de cubierta. El interior y el exterior quedaban completamente visibles entre sí en todo momento. Las puertas de cada habitación daban al patio central. No había forma de entrar o salir de una habitación sin quedar a plena vista de todos los demás. El patio medía aproximadamente 60 pies por lado, con tierra apisonada y sin árboles ni estructuras que bloquearan las líneas de visión.
Todo era visible. Todo quedaba expuesto. Pero lo más extraño fue lo que Vance construyó en el centro del patio. Los registros de obra lo describían simplemente como una estructura circular, con especificaciones detalladas de profundidad, diámetro y materiales. La estructura era un foso, de 20 pies de diámetro y 4 pies de profundidad. Las paredes eran de ladrillo liso, imposible de escalar. El fondo estaba revestido con placas de hierro atornilladas a una base de ladrillo. Debajo de esas placas había una cámara accesible desde fuera del patio mediante un pequeño túnel. La cámara estaba diseñada para albergar fuegos de carbón. El calor de esas brasas se conduciría a través de las placas de hierro, convirtiendo el suelo del foso en una superficie que se calentaba lentamente. El foso estaba rodeado por una cerca de hierro de 3 pies de altura, con púas soldadas en la parte superior a intervalos de 4 pulgadas. Las púas se inclinaban hacia adentro y hacia arriba. Podías pasar por encima de la cerca para entrar al foso, pero no podías salir sin empalarte en las púas. El albañil que construyó esa estructura era un hombre libre de color llamado Benjamin Cooper, traído desde Charleston específicamente para este proyecto. Cooper llevó sus propios registros y, años después, tras su muerte, su nieto donó esos papeles a una sociedad histórica en Pensilvania. Las notas de Cooper sobre Willowbrook fueron breves, pero inquietantes. Escribió: el señor Vance supervisó cada detalle del foso circular. Probó la altura de la cerca muchas veces, ajustándola hasta que las púas quedaran colocadas de tal modo que una persona pudiera entrar, pero no salir sin lesionarse. Experimentó con el sistema de calentamiento, quemando carbón en la cámara inferior y midiendo cuánto tardaban las placas de hierro en alcanzar distintas temperaturas. Parecía estar calibrando algo, aunque no quiso explicar qué. Cuando le pregunté el propósito de la estructura, solo dijo que era instructiva. Terminé el trabajo según lo contratado, pero me fui de ese lugar con la conciencia pesada. Había construido algo malvado, aunque todavía no entendía el verdadero alcance de su propósito. Para diciembre de 1797, la construcción estaba terminada. Vance había pasado casi 8 meses y la mayor parte de su capital disponible levantando Willowbrook, pero aún no había sembrado un solo cultivo ni comprado a una sola persona esclavizada. Pasó ese invierno solo en la propiedad, viviendo en la casa principal y escribiendo en sus diarios. Registró el clima, los patrones de luz solar, los sonidos que se propagaban por los campos vacíos. Probó la visibilidad desde la casa principal hasta cada rincón de los barracones. Se paró en el patio y confirmó que cada puerta, cada ventana, cada centímetro del espacio dentro de los barracones era visible desde múltiples ángulos. Recorrió el perímetro de la propiedad una y otra vez, cronometrando cuánto tardaba en llegar al camino principal, cuánto al río, cuánto en atravesar el pantano que bordeaba el extremo occidental. En una entrada de enero de 1798, Vance escribió: la estructura está completa. Ahora debo poblarla con cuidado. El primer grupo será el más crítico. Marcará el tono de todo lo que siga. Debo seleccionar a personas lo bastante fuertes para trabajar, pero no tan voluntariosas como para requerir una corrección inicial excesiva. Necesito individuos ya algo quebrados, pero no tan quebrados que sean inútiles. Personas que han aprendido la obediencia, pero que aún conservan la capacidad de tener esperanza, porque la esperanza es necesaria. La esperanza es lo que usaré contra ellos. Pasó febrero viajando repetidamente a Charleston, visitando mercados y comerciantes de esclavos, haciendo sus preguntas particulares. A los comerciantes les parecía extraño, pero su dinero era bueno. Compró su primer grupo en marzo de 1798, 12 personas en total. Las facturas de venta estaban en el baúl, junto con un documento aparte donde Vance había anotado sus propias observaciones sobre cada persona que adquirió. Esas observaciones eran escalofriantemente detalladas. De cada individuo, registró la edad aproximada, la condición física, las habilidades y, lo más importante, el perfil psicológico, tal como él lo evaluaba.
Antes de comprarlos, entrevistó a cada uno extensamente, algo inusual, pero no inaudito. Lo verdaderamente extraño era que estaba evaluando. De un hombre identificado en los registros solo como primera compra, varón, aproximadamente 28 años, Vance anotó, constitución fuerte. Experiencia de campo. Separado recientemente de su familia, vendida a otro dueño. Muestra señales de pena, pero no de ira. La pena es útil. Crea resignación. La ira sería problemática. Este trabajará duro para evitar nuevas pérdidas. Entiende que la resistencia trae consecuencias no solo para uno mismo, sino para otros. Adecuado. De una mujer identificada como tercera compra, mujer, aproximadamente 22 años, escribió, carácter reservado. Experiencia en labores domésticas. Descrita por el vendedor como obediente y retraída. Lo retraído es importante. Ya aprendió a no llamar la atención. Se adaptará a la estructura con facilidad. Adecuada. Y así sucesivamente. A través de las 12 compras, Vance seleccionaba rasgos psicológicos específicos. Quería personas que ya hubieran aprendido cierta obediencia, que mostraran señales de comprender que resistirse traía consecuencias, pero que aún no hubieran llegado a un punto de quiebre total que les impidiera funcionar. Necesitaba gente que todavía conservara suficiente sentido de sí misma como para ser capaz de sentir miedo, porque el miedo sería su herramienta, pero no solo miedo al dolor físico. Miedo a algo más sutil y más poderoso. Las 12 personas llegaron a Willowbrook a finales de marzo. Vance había contratado a un capataz, un hombre identificado en los registros únicamente como Dutch. Dutch no era un capataz típico. La mayoría de los capataces de esa época eran hombres con experiencia en la violencia, que llevaban látigos y no temían usarlos. Dutch era distinto. Un visitante lo describió como un hombre silencioso, que hablaba en tonos medidos y no portaba armas. No estaba claro de dónde venía. Los registros de Vance solo anotaban, contratado Dutch, 15 de marzo de 1798. Sueldo $400 al año más alojamiento. Era un sueldo alto para un capataz, lo que sugería que Dutch tenía habilidades particulares que Vance valoraba. ¿Cuáles eran esas habilidades? Pronto se haría evidente. Las primeras semanas en Willowbrook fueron, según todos los relatos, normales. Las 12 personas recién llegadas fueron asignadas a sus habitaciones en los barracones. Las habitaciones eran pequeñas, pero no inusuales para alojamientos de esclavos de esa época. Cada cuarto tenía una cama sencilla, una mesa pequeña y nada más. Las ventanas no tenían cortinas. Las puertas no tenían cerraduras. Vance asignó tareas, despejar más terreno para el cultivo, construir cercas, preparar campos para la siembra. Dutch supervisó el trabajo. No hubo violencia. Nadie fue azotado ni golpeado. El trabajo avanzó a un ritmo razonable. La comida era suficiente. Para los estándares de la esclavitud en plantaciones, horriblemente bajos, las condiciones en Willowbrook durante esas primeras semanas habrían parecido casi suaves. Pero Vance lo observaba todo. En sus entradas del diario de abril de 1798, registró observaciones, se están asentando en la rutina. Algunos hablan entre sí durante los descansos. Las mujeres han empezado a cocinar juntas cuando se distribuyen las provisiones. Los hombres han comenzado a establecer jerarquías informales basadas en la edad y la experiencia. Esto es normal. Esto es esperado. Lo permito por ahora. Necesitan formar lazos entre ellos. Esos lazos se convertirán en parte del mecanismo. Estaba esperando que ocurriera algo. Y, a comienzos de mayo, ocurrió. Uno de los hombres identificado en los registros de Vance como Marcus intentó abandonar la propiedad. El intento fue casi tibio, a medias. Marcus simplemente se alejó de su cuadrilla de trabajo y se dirigió hacia el camino. Dutch lo atrapó en menos de 3 horas.
Al parecer, había estado vigilando con atención. Marcus no había llegado lejos. El pantano y el bosque que rodeaban la propiedad eran difíciles de atravesar, y Dutch parecía saber exactamente dónde buscar. Marcus fue devuelto a Willowbrook a última hora de la tarde. En cualquier otra plantación, lo que habría seguido era predecible. A Marcus lo habrían azotado, probablemente con severidad, quizá marcado, quizá vendido lejos, como ejemplo. Pero Vance hizo algo distinto. A Marcus le dieron comida y agua. Le vendaron los pies, que se habían cortado con la maleza durante su breve huida. Le dijeron que descansara en su habitación esa noche. No se mencionó ningún castigo. Esto desconcertó a todos, incluido Marcus. Era demasiada indulgencia. No tenía sentido. A la mañana siguiente, apenas después del amanecer, Dutch recorrió los barracones y llamó a todos afuera. Las 12 personas fueron instruidas para reunirse alrededor del foso circular en el centro del patio. La mayoría ni siquiera había prestado mucha atención al foso antes. Solo había sido un elemento extraño en un lugar extraño. Ahora se agruparon allí, confundidos y ansiosos. Vance estaba presente, de pie fuera del patio, observando desde la distancia. Dutch se colocó junto al foso, y sacaron a Marcus. Lo que sucedió después fue descrito con un detalle extraordinario en los diarios de Vance. Lo registró como un experimento científico, anotando tiempos, reacciones, todo. Dutch explicó a los reunidos que Marcus había intentado irse. Eso iba contra las reglas. Las reglas eran simples: trabajar, obedecer, permanecer en la propiedad. Marcus había roto las reglas. Por lo tanto, Marcus sería instruido. Y todos los demás presenciarían la instrucción, para comprender lo que ocurría cuando se quebrantaban las normas. Le ordenaron a Marcus que cruzara la cerca y se colocara dentro del foso. Marcus se negó. Dutch no lo obligó. Dutch simplemente esperó. El silencio se alargó. Vance anotó en su diario: había instruido a Dutch para que usara paciencia. La fuerza convertiría a Marcus en víctima. La elección lo convertiría en cómplice. Después de aproximadamente 10 minutos, Marcus preguntó qué pasaría si se negaba. Dutch explicó que, si se negaba, a todos los demás se les negaría comida durante 3 días, y que la instrucción ocurriría de todos modos, solo que sería más larga. Esa fue la primera introducción de la consecuencia colectiva. Marcus entró en el foso. Una vez dentro, de pie sobre las placas de hierro del fondo, Dutch hizo una señal a 2 trabajadores que aguardaban cerca de la entrada del túnel. Encendieron los fuegos de carbón en la cámara bajo el foso. Y entonces todos esperaron. Durante los primeros 30 minutos, no pareció ocurrir nada. El carbón tardaba en calentarse. Las placas de hierro tardaban en conducir ese calor. Todos permanecieron alrededor del foso en silencio, mirando a Marcus, que estaba en el centro, cada vez más aterrorizado al comprender lo que se acercaba. Vance anotó: la anticipación es parte de la instrucción. Sabe que empeorará. No sabe cuánto. La incertidumbre es valiosa. Alrededor de los 40 minutos, las placas empezaron a calentarse de forma perceptible. Marcus sintió el calor a través de las plantas de los pies. Comenzó a cambiar el peso, intentando reducir el contacto con un punto fijo. Después de 1 hora, el calor era intenso. Marcus ya se movía sin parar, una danza terrible, levantando un pie y luego el otro, tratando de encontrar un alivio que no existía. Pidió que lo sacaran. Dutch no dijo nada. Los demás miraron en silencio. A los 90 minutos, Marcus sufría visiblemente. Las plantas de sus pies ardían. No podía quedarse quieto. Intentó sujetarse de la cerca para apoyarse, pero la verja de hierro también se estaba calentando, por el sol y por la proximidad del foso. Estaba atrapado en una jaula de calor que se intensificaba lentamente, sin salida. Vance registró cada detalle: cuánto tardó Marcus en llorar,
cuánto tardó en suplicar, cuánto tardó en dejar de suplicar y limitarse a soportar en silencio. Pero lo que más le interesaba a Vance no era el sufrimiento de Marcus. Eran las reacciones de los demás. Anotó quién apartaba la mirada y quién no. Quién mostraba emoción y quién intentaba ocultarla. Quién parecía captar la lección de inmediato y quién se veía confundido o furioso. Escribió, el propósito no es el dolor de Marcus. El propósito es su comprensión. Están aprendiendo que la elección de una persona crea un sufrimiento que todos deben presenciar. Están aprendiendo que están unidos en una comunidad de consecuencias. Están aprendiendo que intentar escapar significa obligar a todos los demás a estar aquí y ver cómo se tortura a otro ser humano. Marcus permaneció en el foso durante 6 horas. Al final, tenía los pies gravemente quemados. Cuando por fin le permitieron salir, apenas podía caminar. Las quemaduras tardarían semanas en sanar. Pero Vance ya lo había previsto. Escribió en su diario, el daño debe ser lo bastante significativo como para ser memorable, pero no tan severo como para que la persona no pueda volver al trabajo con el tiempo. El cuerpo debe recuperarse. El cuerpo es valioso, pero la mente debe quedar cambiada. Ese es el verdadero objetivo. A Marcus le dieron una especie de atención médica. Le envolvieron los pies. Le dieron comida extra para ayudar a la curación. Lo eximieron de trabajar durante 2 semanas. Eso volvió a confundir a todos. El castigo había sido brutal, pero el cuidado posterior era casi amable. Era un mensaje ambiguo que, según los diarios de Vance, era completamente intencional. Escribió, deben entender que no soy cruel por la crueldad misma. Estoy estableciendo reglas. Cumplan las reglas y hay comida, refugio, previsibilidad. Rompan las reglas y hay consecuencias, pero incluso esas consecuencias son medidas y seguidas de recuperación. Estoy creando una estructura. El caos y la violencia aleatoria serían contraproducentes. Deben creer que la estructura es racional, aunque sea terrible. Durante varias semanas después del castigo de Marcus, la vida en Willowbrook volvió a la rutina. Se completó la siembra del arroz. El trabajo avanzó. Dutch supervisó con calma. Nadie más intentó irse. Pero Vance observó cambios en sus diarios. La gente en Willowbrook hablaba menos entre sí. Evitaban mirar el foso en el centro del patio. Había un nuevo cansancio en su forma de moverse, como si fueran constantemente conscientes de estar siendo observados. Vance escribió, la primera etapa está completa. Entienden que hay consecuencias. Ahora reforzaré la estructura mediante la consistencia. Implementó un sistema de reglas que fueron escritas y colocadas en un tablero cerca del patio. Las reglas eran simples. Las tareas asignadas deben completarse cada día. Nadie sale de la propiedad sin permiso. Todos se reúnen cuando se les llama. No violencia entre los trabajadores. No daño a la propiedad. Las reglas no eran especialmente inusuales. Lo inusual era cómo Vance las hacía cumplir. Cualquier violación de cualquier regla implicaba tiempo en el foso. La severidad variaba. Las faltas menores significaban 1 hora. Las mayores, 6 o más. Pero toda violación resultaba en instrucción, y toda instrucción exigía que todos los demás fueran testigos. En los 2 años siguientes, el foso se utilizó 17 veces, según los registros meticulosos de Vance. Una mujer llamada Hannah fue sorprendida tomando comida extra del almacén de provisiones, 3 horas en el foso. Un joven llamado Peter contestó a Dutch al recibir una tarea, 2 horas. Una mujer llamada Ruth intentó colarse hasta la casa principal para ver si había noticias de su hijo, vendido antes de que ella fuera comprada por Vance, 4 horas. Cada vez, todos se reunían. Cada vez, todos miraban. Cada vez, la lección se reforzaba. Tus acciones tienen consecuencias que van más allá de ti. Tus decisiones crean un sufrimiento que tu comunidad debe presenciar. No hay privacidad.
No hay escape de la responsabilidad colectiva de estar aquí juntos. Pero Vance también estaba incorporando otros elementos a su sistema. Comenzó a llevar registros detallados de lo que llamaba métricas de cumplimiento. Cada persona tenía una página en su libro mayor donde él seguía la conducta diaria. Las categorías eran inusuales. ¿Cumplió la tarea asignada, sí o no? ¿Habló innecesariamente, sí o no? ¿Hizo contacto visual con el capataz, sí o no? ¿Mostró señales de pensamiento independiente, sí o no? Esa última categoría era especialmente inquietante. Vance definía pensamiento independiente como cualquier conducta que sugiriera toma de decisiones interna, dudar antes de obedecer una orden, elegir una herramienta distinta a la sugerida, cantar mientras trabajaba. Cualquier acción que implicara que la persona pensaba en algo más que en la tarea inmediata asignada. El cumplimiento perfecto en todas las categorías ganaba pequeñas recompensas, una porción extra de comida, un trozo de tela para ropa, ocasionalmente una tarde de descanso en domingo. Pero las recompensas se entregaban en público, y Vance anotó en sus diarios que eso, también, era parte de la estructura. Escribió: cuando doy una recompensa por cumplimiento perfecto, todos ven quién la ganó y quién no. Esto crea presión interna. Empiezan a vigilarse entre sí, a resentir a quienes podrían poner en riesgo al grupo mediante la falta de cumplimiento. Estoy convirtiéndolos en socios de su propio control. Para 1800, los patrones estaban profundamente arraigados. Las 12 personas originales de Willowbrook se habían adaptado al sistema de distintas maneras. Algunos se volvieron perfectamente obedientes, siguiendo cada regla al pie de la letra, hablando solo cuando era necesario y sin mostrar señales de personalidad individual. Otros conservaron pequeñas chispas de sí mismos, pero habían aprendido a ocultarlas con cuidado. Unos pocos parecían existir en un estado intermedio, cumpliendo con el trabajo y la obediencia de forma mecánica, mientras mantenían su vida interior cuidadosamente separada y escondida. Pero nadie intentó escapar. El foso permanecía en el centro del patio, a veces pasando meses sin usarse, pero siempre allí, siempre visible, como un recordatorio permanente de lo que ocurría cuando tomabas decisiones que obligaban a los demás a presenciar el sufrimiento. Los visitantes de Willowbrook en ese periodo dejaron relatos de lo que vieron. Gerald Strauss, dueño de la plantación vecina, visitó varias veces y escribió sobre Willowbrook en su diario. En una entrada de junio de 1800, escribió: volví a visitar a Thomas hoy para ver cómo avanzan sus métodos. La productividad es impresionante. Su rendimiento de arroz por acre supera el de la mayoría de nosotros, y con menos trabajadores. Pero el ambiente es profundamente extraño. La gente trabaja con eficiencia y sin quejarse, pero no hay vida en ellos. En mi plantación, con todos sus problemas e ineficiencias, todavía hay ruido, cantos en los campos, conversaciones durante el descanso, niños jugando. En Willowbrook, hay silencio. Incluso los niños, y ahora ya han nacido 3 en la propiedad, parecen apagados. Thomas dice que esto es disciplina adecuada. Yo digo que se siente como la muerte. Otro visitante, un plantador de Georgia llamado William Hartford, llegó a Willowbrook en 1801 específicamente para aprender los métodos de Vance. Vance le hizo un recorrido, le mostró los barracones y le explicó el sistema. Hartford quedó impresionado al principio por la eficiencia, pero su entusiasmo se fue desvaneciendo a medida que pasaba más tiempo en la propiedad. En una carta a un colega, Hartford escribió: Vance ha logrado algo notable desde un punto de vista puramente práctico. Su operación funciona con fluidez y con supervisión mínima. Sus trabajadores son obedientes y productivos. Sus costos son más bajos que los míos porque casi no gasta nada en infraestructura disciplinaria, sin cadenas, sin un gran personal de capataces, sin patrullas de esclavos. Pero no puedo recomendar sus métodos. Hay algo malsano en ese lugar. Los trabajadores ya no son personas. Son mecanismos.
Le hice a una mujer una pregunta sencilla sobre su trabajo y me respondió con un tono plano, sin emoción, mirando al suelo. No quiso mirarme a los ojos. No mostró personalidad alguna. Cuando se lo comenté a Vance, dijo que era exactamente lo que pretendía. Ha creado lo que él llama eficiencia psicológica. Yo lo llamo la destrucción del espíritu humano. Pero, pese a estas reacciones inquietas, otros plantadores seguían curiosos. La productividad de Vance era innegable. Varios dueños de plantaciones intentaron replicar su sistema, construyendo fosos circulares en sus propias propiedades. Ninguno lo logró. Los mecanismos fallaban sin la arquitectura completa que Vance había creado. El foso por sí solo no era suficiente. Lo que hacía funcionar a Willowbrook era la combinación de visibilidad, responsabilidad colectiva, consistencia absoluta y el entendimiento psicológico que Vance aplicaba a cada detalle. El foso era solo una herramienta. El control real provenía de cómo había estructurado todo lo demás, la distribución de los barracones, las reglas sobre presenciar los castigos, los sistemas de recompensa, la selección cuidadosa de trabajadores, la consistencia de las consecuencias. En 1802, Vance compró a 10 personas más para ampliar la operación. Fue selectivo como siempre, buscando perfiles psicológicos específicos. Pero ahora tenía una ventaja. Las 12 personas originales de Willowbrook estaban completamente adaptadas al sistema. Cuando llegaban nuevos, no aprendían de Vance ni de Dutch, sino de los trabajadores ya existentes, que les mostraban cómo moverse, cómo trabajar, cómo guardar silencio, cómo evitar llamar la atención. El sistema se estaba volviendo autosostenible. Vance anotó en su diario, el grupo original ahora funciona como instructor de los recién llegados. Explican las reglas. Demuestran el cumplimiento. Advierten sobre las consecuencias. Casi no necesito hacer nada. Se están administrando solos. Una de las nuevas llegadas en 1802 fue una mujer llamada Diane, comprada a un comerciante de Charleston. Diane había sido esclavizada en una plantación de arroz a 20 millas al sur y había intentado escapar 2 veces antes de ser vendida. Su dueño anterior la vendió precisamente porque era rebelde. Vance la compró de todos modos, viéndola como una prueba de su sistema. Anotó, esta tiene un historial de resistencia. Si la estructura puede adaptarla, puede adaptar a cualquiera. Durante la primera semana, Diane pareció estar evaluando la situación. Trabajaba de forma aceptable, pero mostraba señales de lo que Vance llamaba independencia mental. Elegía su propio ritmo. Sostenía la mirada de Dutch. Tarareaba en voz baja mientras trabajaba. Luego, una noche, le preguntó a otra mujer por qué todos estaban tan callados. La mujer, una de las 12 originales, se quedó aterrorizada y se marchó sin responder. Diane intentó preguntarle a otras. Nadie le habló más allá de lo mínimo necesario para coordinar el trabajo. La estaban aislando, no por órdenes de Vance, sino por el propio grupo. Reconocían que ella era peligrosa, no para el capataz, sino para ellos, porque sus preguntas y su actitud sugerían que podría hacer algo que los obligara a todos a presenciar otra instrucción en el foso. Después de 2 semanas, Diane probó los límites de manera directa. Durante un descanso al mediodía, caminó hasta el borde de la propiedad como si quisiera ver qué tan lejos podía llegar antes de que la detuvieran. Dutch observó, pero no hizo nada. Ella avanzó más. Aún nada. Llegó a la línea de árboles y se quedó allí varios minutos, mirando el bosque que representaba una posible fuga. Luego regresó a los barracones. Esa noche, Dutch llamó a todos para reunirse. Le ordenaron a Diane que entrara en el foso. En realidad no había intentado escapar, pero había demostrado intención. La instrucción duró 4 horas. Lo que ocurrió con Diane en los meses siguientes quedó documentado en los diarios de Vance con precisión clínica. Durante las primeras semanas después de su paso por el foso, estaba abiertamente furiosa. Trabajaba, pero irradiaba hostilidad. No le hablaba a nadie.
Evitaba el contacto visual con todos, incluidos los demás trabajadores. Vance anotó, está en la etapa del resentimiento. Esto es normal. No presionaré. La estructura trabajará en ella lentamente. Y lo hizo. Sin castigos adicionales, sin presión particular, Diane cambió de forma gradual. La ira se desvaneció. Sus movimientos se volvieron más automáticos. Empezó a mostrar la misma obediencia plana que caracterizaba a los demás. 6 meses después de su llegada, era indistinguible del resto. Había sido absorbida por completo por el sistema. Vance escribió sobre esa transformación con satisfacción. Diane llegó como rebelde y se volvió obediente sin intervención excesiva. La clave fue la paciencia y la consistencia. No la quebré mediante la violencia. La estructura la quebró mediante una previsibilidad implacable y el conocimiento de que cualquier acción que tomara tendría consecuencias para todos a su alrededor. Aprendió que no podía escapar y que ni siquiera podía expresar su frustración sin causar potencialmente daño a otros. Con el tiempo, la ira no tuvo a dónde ir. Se volvió hacia adentro y murió. Para 1805, Willowbrook albergaba a 30 personas. La plantación era rentable. Las cosechas de arroz eran buenas. Los costos eran bajos. Vance había logrado lo que se propuso demostrar, era posible dirigir una plantación con mecanismos tradicionales de control reducidos al mínimo. En Willowbrook no había cadenas. No había patrullas. No había perros. Dutch supervisaba con autoridad silenciosa y rara vez necesitaba disciplinar a alguien. El sistema se mantenía por sí solo. Y aún así, en 7 años, solo había existido aquel único intento de fuga inicial de Marcus. Nadie más siquiera lo había intentado. Los mecanismos psicológicos estaban totalmente instalados. La gente en Willowbrook había aprendido una obediencia absoluta, no porque la hubieran golpeado hasta someterla, sino porque Vance había creado condiciones en las que obedecer era la única elección racional. Resistir significaba un sufrimiento que todos presenciarían. Incluso las faltas pequeñas implicaban una instrucción pública que traumatizaba a toda la comunidad. No había privacidad, no había donde esconderse, no había manera de planear, esperar o soñar sin que los demás lo percibieran. La visibilidad era total. La responsabilidad colectiva era aplastante. La previsibilidad era absoluta. Cumple las reglas y la vida es soportable. Rómpelas y las consecuencias son seguras. Pero Vance empezaba a notar otra cosa, algo que registró con preocupación creciente en sus diarios de ese periodo. La gente en Willowbrook se estaba volviendo demasiado obediente. Trabajaban con eficiencia, pero estaban perdiendo algo. En una entrada de agosto de 1805, escribió, he observado una tendencia preocupante. Varios de los trabajadores parecen estar perdiendo iniciativa incluso dentro de sus tareas asignadas. Esperan instrucciones explícitas antes de comenzar labores que han hecho cientos de veces. Ya no anticipan necesidades ni resuelven pequeños problemas por su cuenta. Se han vuelto puramente reactivos, esperando que les digan qué hacer en cada situación. Esto es problemático. Yo quería obediencia, pero aún necesito inteligencia funcional. Puede que haya llevado la estructura demasiado lejos. Intentó pequeños ajustes, buscando fomentar cierto grado de pensamiento independiente dentro de los límites de las tareas asignadas. Se le indicó a Dutch que diera instrucciones menos detalladas para ver si los trabajadores completarían por sí mismos los vacíos. Algunos lo hicieron. Otros simplemente se quedaron esperando indicaciones más específicas. Vance anotó, parece haber un espectro de adaptación. Algunos han conservado suficiente flexibilidad mental para trabajar de manera independiente cuando se requiere. Otros se han vuelto dependientes de una dirección constante. Necesito determinar si esto es un defecto del sistema o simplemente una variación natural en la capacidad humana. La pregunta lo atormentó durante años.
Se había propuesto crear obediencia perfecta, pero estaba descubriendo que la obediencia perfecta quizá era incompatible con la inteligencia y la iniciativa necesarias para un trabajo eficiente. Fue un problema que nunca resolvió del todo. En su lugar, lo calibró, identificó quienes conservaban la capacidad de pensar de forma independiente dentro de márgenes estrechos y les asignó tareas más complejas, mientras relegaba a quienes se habían vuelto puramente reactivos a trabajos simples y repetitivos. En 1806 ocurrió algo que puso a prueba el sistema de un modo nuevo. Una mujer llamada Sarah, que había estado en Willowbrook desde 1802, quedó embarazada. Esto no era inusual en sí mismo. En Willowbrook había niños nacidos en la propiedad como resultado de relaciones entre los trabajadores. Pero el embarazo de Sarah era diferente. Había quedado embarazada de Dutch. La relación, si es que podía llamarse así, claramente no era consensuada en ningún sentido significativo. Dutch tenía poder absoluto sobre todos en Willowbrook. Pero Sarah, al parecer, creyó o esperó que su vínculo con Dutch le daría algún estatus especial o protección. Se equivocaba. Cuando el embarazo se hizo evidente, el trato de Dutch hacia ella no cambió en absoluto. La trató exactamente como trataba a los demás, con una autoridad calmada y distante. Sarah pareció devastada por ello y, en su estado emocional, hizo algo sin precedentes en Willowbrook, enfrentó a Dutch públicamente durante el trabajo, exigiéndole que la reconociera a ella y al hijo que venía. Eso violaba múltiples reglas: hablar fuera de turno, interrumpir el trabajo, mostrar volatilidad emocional. Dutch no dijo nada. Solo señaló el foso. La instrucción de Sarah duró 5 horas, y ella estaba embarazada. La crueldad fue extraordinaria, incluso para los estándares de la esclavitud en plantaciones. Vance observó desde la casa principal y registró el evento en su diario, pero sus notas mostraban conflicto. Escribió: la instrucción de Sarah era necesaria para mantener la estructura, pero su condición vuelve esto problemático. Existe riesgo para el embarazo, lo cual representa una pérdida económica. Sin embargo, mostrar indulgencia socavaría la consistencia que hace funcionar el sistema. Permití que la instrucción siguiera, pero la reduje de las 6 horas que normalmente asignaría para una violación así. Es un compromiso que me inquieta. El sistema no debería requerir compromisos. Sarah sobrevivió a la instrucción. El embarazo sobrevivió. 3 meses después, dio a luz a una hija. Dutch nunca reconoció la paternidad y Vance nunca insistió en el tema. La niña fue criada por Sarah en su habitación, igual que los otros niños nacidos en Willowbrook. Lo que este episodio reveló fue que incluso la reproducción había sido absorbida por el sistema de Vance. Los niños nacidos en la propiedad crecían en una atmósfera de silencio y visibilidad. Aprendían desde el nacimiento que la resistencia tenía consecuencias, que la privacidad no existía, que la obediencia era el único modo posible de existencia. Para cuando tenían edad suficiente para trabajar, por lo general alrededor de los 7 u 8 años, ya estaban perfectamente adaptados al sistema. No conocían nada más. Vance encontraba esto fascinante y dedicó varias entradas de su diario a observar a los niños. Señaló que mostraban aún menos personalidad que los adultos. Eran más silenciosos, más obedientes, más completamente absorbidos por la estructura. En una entrada de 1808, escribió: la segunda generación es mi mayor éxito. Estos niños no tienen recuerdo de nada distinto. No pueden imaginar la resistencia porque nunca la han visto triunfar, ni siquiera ocurrir con frecuencia. Están siendo moldeados desde el nacimiento por la estructura. Esto sugiere que mi sistema, si se mantiene el tiempo suficiente, podría crear múltiples generaciones de cumplimiento perfecto. Las implicaciones son significativas. Pero también anotó algo inquietante. Los niños parecían distintos de formas que no lograba articular del todo. Eran demasiado callados. No jugaban como suelen jugar los niños. En su lugar, imitaban actividades de trabajo.
Se movían por los barracones como pequeños fantasmas, evitando la atención, evitando el ruido, evitando cualquier cosa que pudiera atraer miradas. Vance escribió, se están adaptando quizá demasiado bien. No muestran curiosidad, ni travesuras, ni ninguna de las cualidades típicas de los niños. Se están convirtiendo en pequeños adultos que resultan ser jóvenes. No estoy seguro de que este sea el resultado óptimo. Para 1810, Willowbrook albergaba a 43 personas, 28 adultos y 15 niños de distintas edades. La plantación era estable y rentable. Vance había logrado sus objetivos. Había demostrado que sus teorías eran correctas. Una plantación podía gestionarse con mecanismos tradicionales de control mínimos y la estructura psicológica se diseñaba adecuadamente. Sus costos operativos eran más bajos que los de las plantaciones vecinas. Su tasa de fugas era prácticamente nula. Su productividad por trabajador era alta. Desde un punto de vista puramente económico, Willowbrook era un éxito. Pero Vance no estaba satisfecho. En sus diarios de ese periodo, empezó a cuestionar lo que había creado. La gente en Willowbrook era obediente, pero también estaba vacía. El silencio en la propiedad se había vuelto opresivo incluso para él. En una entrada de septiembre de 1810, escribió, logré lo que me propuse lograr, pero ahora que lo he logrado, me siento perturbado por el resultado. Camino por los barracones y veo a la gente atravesar sus días como sombras. Trabajan, comen, duermen, pero no viven. No hay alegría, ni tristeza, ni ira, ni esperanza. Existen en un estado de resignación perfecta. Este era mi objetivo. Y, sin embargo, ahora que lo veo plenamente realizado, me pregunto si he cometido algún error. No un error moral, estoy cómodo con la economía de la esclavitud y no tengo crisis de conciencia por ello, sino un error práctico. Quería eliminar el desperdicio y la ineficiencia de la resistencia. Puede que haya eliminado demasiado. A pesar de estas dudas privadas, Vance continuó refinando el sistema. Hizo pequeños ajustes, intentando optimizar el equilibrio entre cumplimiento y funcionalidad. Experimentó con distintas estructuras de recompensa, distintos horarios de trabajo, distintos métodos de instrucción. El foso siguió siendo el mecanismo central de control, pero se utilizó con menos frecuencia a medida que pasaban los años. Para 1815, era raro que alguien violara las reglas. La estructura se había internalizado tan profundamente que la aplicación externa casi no era necesaria. Las nuevas personas compradas y llevadas a Willowbrook todavía atravesaban un periodo de ajuste. Llegaban con algún sentido de personalidad, alguna chispa de desafío, esperanza o individualidad. En cuestión de meses, esa chispa se atenuaba. En un año, desaparecía. Se volvían indistinguibles de los demás, silenciosos, obedientes, vacíos. Los trabajadores existentes entrenaban a los recién llegados mediante el ejemplo, mediante breves advertencias susurradas, mediante el conocimiento compartido de que resistirse traía consecuencias que todos debían presenciar. Vance casi no tenía que hacer nada ya. El sistema se perpetuaba solo. Gerald Strauss, el dueño de la plantación vecina, visitaba cada vez con menos frecuencia. En las entradas de su diario de ese periodo, anotó que Willowbrook lo incomodaba profundamente. En una entrada de 1816, escribió, no he visitado a Thomas en más de un año. Sé que debería mantener relaciones de vecindad, pero encuentro ese lugar profundamente perturbador. Funciona a la perfección, y eso es precisamente lo que me inquieta. No hay fricción, ni conflicto, ni evidencia de complejidad humana. Es una máquina poblada por mecanismos con forma humana. Thomas ha logrado lo que quería. Ojalá hubiera fracasado. Pero Vance no había fracasado. Todavía no. Para 1820, Willowbrook había operado durante 23 años sin un intento de fuga significativo. 23 años. Los registros eran claros.
Algunas personas se habían acercado a los límites de la propiedad, como Diane lo había hecho al principio. Todas fueron atrapadas antes de salir realmente y recibieron instrucción. Después de esos primeros años, incluso los acercamientos a los límites cesaron. Para 1820, nadie caminaba siquiera hasta el borde de la propiedad. Se mantenían en las zonas donde trabajaban y vivían, sin probar límites, porque habían interiorizado la certeza de que los límites existían y no podían cruzarse. El éxito debería haber satisfecho a Vance. En cambio, parecía cada vez más inquieto. Sus entradas del diario en la década de 1820 mostraban a un hombre luchando con lo que había creado. Seguía documentándolo todo con meticulosidad, pero sus observaciones adquirieron un tono distinto. En una entrada de 1822, escribió: los observo y me pregunto qué ocurre dentro de sus mentes, aún piensan, aún sienten, o se han convertido en lo que parecen ser, mecanismos que imitan la forma humana, pero carecen de esencia humana. No puedo preguntárselo. Cualquier pregunta que los invitara a revelar estados internos fomentaría exactamente el tipo de autoconciencia que he pasado décadas suprimiendo. Así que observo desde la distancia y me lo pregunto. Comenzó a notar cambios que le preocupaban desde un punto de vista práctico. El trabajo seguía haciéndose, pero tardaba más. Tareas que deberían completarse en un día se extendían a 2. Cuando Dutch informó de esto, Vance fue a observar directamente. Lo que vio lo inquietó. Los trabajadores se movían más despacio. No de manera evidente, no como si fuese una ralentización deliberada, pero sus movimientos habían perdido cierta cualidad de eficiencia. Parecían ejecutar gestos en lugar de involucrarse con las tareas. En una entrada de 1823, escribió: se están volviendo menos presentes incluso en su trabajo. Los veo quedarse inmóviles durante minutos, sosteniendo herramientas, mirando a la nada. Cuando Dutch los llama a prestar atención, reanudan el trabajo de inmediato. Pero sin supervisión constante, vuelven a caer en la quietud. Es como si la energía necesaria para mantener la conciencia les resultara excesiva. Esto era profundamente preocupante porque todo el sistema de Vance estaba basado en la premisa de que las personas seguirían funcionando si el cumplimiento era total. Había supuesto que eliminar la resistencia aumentaría la eficiencia. En cambio, estaba descubriendo que eliminar la resistencia también podía eliminar la vitalidad necesaria para sostener el trabajo. La gente en Willowbrook era tan obediente, tan resignada, tan completamente adaptada a la estructura, que estaba perdiendo el impulso básico de actuar. Probó distintas intervenciones. Redujo las horas de trabajo, pensando que quizá estaban agotados. No hubo mejora. Aumentó las provisiones de comida, pensando que quizá estaban desnutridos. No hubo mejora. Introdujo pequeñas recompensas por completar tareas con rapidez, hubo una leve mejoría, pero la tendencia general continuó. Los trabajadores se iban replegando lentamente sobre sí mismos de una manera que los hacía cada vez menos funcionales. En 1825, varias personas murieron en un lapso corto, sin enfermedad o lesión evidente. El médico que Vance trajo desde Charleston examinó a los sobrevivientes y los cuerpos, y no encontró una causa médica clara. En su informe escribió: estas personas parecen haber muerto por lo que solo puedo describir como una falla en la voluntad de vivir. Sus cuerpos eran funcionales. Sus órganos no mostraban enfermedad, pero parece que simplemente dejaron de intentar continuar. He visto esto ocasionalmente en casos de melancolía profunda, pero nunca en múltiples individuos a la vez. ¿Sugiere algún factor ambiental en Willowbrook que afecta el equilibrio de la mente? Vance quedó lo bastante perturbado por este informe como para escribirle a su hermano por primera vez en años. La correspondencia de ese periodo mostraba a Vance intentando explicar lo que estaba ocurriendo. En una carta de diciembre de 1825, escribió: he creado obediencia perfecta, pero parece haber un precio. Mi gente está muriendo no por enfermedad o violencia, sino por otra cosa, una especie de colapso interno.
Están tan completamente resignados que han perdido el instinto básico de supervivencia. Trabajan porque Dutch les dice que trabajen. Comen porque se les da comida. Pero no tienen motivación interna, ninguna chispa de deseo por nada. Y, en algunos casos, esa ausencia de deseo se extiende incluso al deseo de seguir viviendo. No sé cómo revertirlo. Construye un sistema para eliminar la resistencia. No me di cuenta de que quizá también eliminaría la fuerza vital que mantiene vivos a los seres humanos. La respuesta de su hermano fue breve y fría: has cosechado lo que sembraste, Thomas. Te advertí hace años que tus teorías eran peligrosas. Trataste a los seres humanos como mecanismos que debían perfeccionarse. Has aprendido que los humanos no pueden perfeccionarse de este modo sin destruir lo que los hace humanos. No tengo consejo para ti. Solo puedo decir que me alegra no haber seguido tu camino. Vance estaba solo. Pasó el final de la década de 1820 intentando desesperadamente encontrar una forma de conservar el sistema mientras restauraba algo de funcionalidad básica en las personas atrapadas dentro de él. Redujo las reglas. Dejó de usar el foso por completo, de todos modos, no se había usado en más de 3 años. Intentó introducir pequeñas libertades, elecciones diminutas, cualquier cosa que pudiera encender algún sentido de agencia. Nada funcionó. La gente en Willowbrook había sido condicionada de manera tan completa que no podía responder a la libertad incluso cuando se le ofrecía. Necesitaban que les dijeran qué hacer en cada situación. Sin instrucciones, simplemente se quedaban quietos y esperaban. Los niños nacidos a mediados de la década de 1820 estaban aún más profundamente afectados. Crecieron en una atmósfera de silencio y resignación tan absolutos que parecían apenas conscientes. Vance anotó en 1828, los niños más recientes no hablan en absoluto, no porque no puedan. Físicamente son capaces, pero nunca aprendieron que hablar fuera posible o necesario. Ven a los adultos moverse en silencio e imitan ese silencio. Intenté animar a una niña de unos 5 años a hablar ofreciéndole recompensas. La niña me miró sin comprender. Era como si el concepto de hablar voluntariamente no existiera en su mente. Esto fue el fracaso definitivo del sistema de Vance. Había creado condiciones tan opresivas que la gente se adaptó, en esencia, dejando de ser gente. Se convirtieron en mecanismos reactivos que funcionaban cuando se les dirigía, pero sin vida interior. Y los niños nacidos en esas condiciones nunca llegaron a desarrollar vida interior en absoluto. Fueron moldeados desde el nacimiento por un entorno tan carente de agencia, tan vacío de cualquier posibilidad de elección, que jamás aprendieron las habilidades básicas para ser individuos conscientes. La plantación siguió deteriorándose durante la década de 1830. La productividad cayó año tras año. Más personas murieron de la misma manera misteriosa, sin enfermedad, sin lesión, solo un desvanecimiento gradual y, después, la muerte. Vance hizo venir a varios médicos, tratando de encontrar una explicación médica. Ninguno pudo. La mejor explicación llegó de un médico de Charleston que pasó 3 días en Willowbrook en 1831. Tras observar la propiedad, le escribió a Vance: no encuentro ningún mal físico, pero creo que la condición es psicológica. Su gente ha sido sometida a condiciones que eliminan toda esperanza, toda agencia, toda posibilidad de autodeterminación durante tanto tiempo que sus mentes, en esencia, se han apagado. Están viviendo lo que algunos filósofos llaman una muerte del alma que precede a la muerte del cuerpo. Una vez que el alma muere, el cuerpo a menudo la sigue, incluso si no haya enfermedad física presente. No sé cómo tratar esta condición. La única cura sería devolver la esperanza y la agencia. Pero quienes han vivido sin esperanza y sin agencia durante décadas pueden haber perdido la capacidad de reconocerlas incluso si se les ofrecen. Vance sabía que eso era cierto. Para mediados de la década de 1830, había aceptado que su gran experimento había fracasado a largo plazo.
Había logrado obediencia perfecta, pero descubrió que la obediencia perfecta no era compatible con un funcionamiento humano sostenido. El sistema había funcionado durante décadas, pero lo había hecho borrando lentamente la conciencia de todos los que quedaban atrapados dentro. Y una vez completado ese borrado, el sistema no podía mantenerse, porque necesitaba que las personas funcionaran como trabajadores, y quienes habían sido borrados ya no podían trabajar de forma eficaz. En sus últimos años, Vance se volvió cada vez más aislado. Tenía pocas visitas. Casi no salía de la propiedad. Pasaba el tiempo escribiendo en sus diarios, documentando el declive y analizando en qué habían fallado sus teorías. En una entrada de 1838, apenas 2 años antes de su muerte, escribió: «Me propuse demostrar que las condiciones adecuadas podían crear un cumplimiento perfecto. Lo demostré. Pero también demostré que el cumplimiento perfecto crea un problema distinto. Los humanos no son mecanismos. No pueden perfeccionarse solo mediante el control. Necesitan algún grado de agencia, una chispa de voluntad, alguna razón para continuar. Eliminé esas cosas en busca de eficiencia. Creé una población de personas que obedecían perfectamente, pero existían solo como cáscaras huecas. Mi sistema funcionó demasiado bien. Fue más eficaz de lo que esperaba y más destructivo de lo que temía». Nunca expresó arrepentimiento moral. Incluso en sus escritos finales, no luchó con la ética de lo que les había hecho a decenas de seres humanos. Su arrepentimiento fue puramente práctico. Había fracasado en crear el sistema perpetuamente eficiente que imaginó. Había creado algo que funcionó de forma brillante durante 2 décadas, pero que contenía las semillas de su propio colapso. Escribió: «Si hubiera calibrado de otra manera, quizá habría encontrado el punto de equilibrio, suficiente control para impedir la resistencia, pero suficiente libertad para mantener la vitalidad. Ese punto de equilibrio existe en algún lugar. Yo lo sobrepasé, impulsado por el deseo de probar que el cumplimiento total era posible. Probé que era posible. No probé que fuera sostenible». Thomas Vance murió en marzo de 1840, a los 75 años. Murió solo en la casa principal de Willowbrook, con únicamente Dutch presente. Su testamento especificaba que la propiedad se vendiera y que los ingresos se distribuyeran entre parientes lejanos en Maryland. El testamento también ordenaba que todos sus diarios y papeles se conservaran juntos. Quería que su obra quedara documentada para la posteridad. No está claro si era porque creía que las generaciones futuras aprenderían de sus métodos, o porque simplemente quería un registro de lo que había logrado. Tal vez aún pensaba que su sistema había sido un éxito pese a su deterioro final. O tal vez quería que existiera una prueba de lo que hizo, algún tipo de contabilidad del experimento que realizó sobre mentes humanas. La venta de Willowbrook tuvo lugar en julio de 1840. La propiedad fue comprada por Robert Finch, un empresario de Charleston que poseía varias plantaciones, pero que nunca había visitado Willowbrook antes de la compra. Las cartas y entradas de diario de Finch de este periodo ofrecen la perspectiva de un externo sobre lo que Vance había creado. Finch llegó a Willowbrook en agosto de 1840, esperando tomar el control de una plantación en funcionamiento. Lo que encontró lo horrorizó. En una carta al albacea del patrimonio de Vance, fechada el 10 de agosto de 1840, Finch escribió: «He llegado a Willowbrook y debo protestar de inmediato por el estado en que se representó esta propiedad. Me dijeron que era una plantación de arroz operativa, con trabajadores entrenados. Lo que he encontrado es algo totalmente distinto y profundamente perturbador. Los campos están parcialmente atendidos, pero lejos de ser productivos. Los barracones siguen en pie, pero en estado de abandono, y los trabajadores, que suman 39, incluidos niños, están en una condición que me cuesta describir. En su mayoría parecen físicamente sanos, pero mentalmente se muestran ausentes. Cuando llegué, estaban de pie en silencio en el patio. Cuando me acerqué y me dirigí a ellos, nadie respondió.
Nadie hizo contacto visual. Nadie mostró conciencia alguna de mi presencia. El capataz, un hombre llamado Dutch, explicó que estaban esperando las asignaciones de la mañana, pero ya pasaban de las 8 y el trabajo debía haber comenzado. Cuando pregunté por qué no estaban trabajando, Dutch dijo que primero debían recibir la orden de trabajar. Dijo que no hacen nada sin instrucción explícita. Finch pasó varios días en Willowbrook intentando comprender qué había comprado. Pronto se dio cuenta de que los trabajadores no eran capaces de funcionar con normalidad. Podían realizar tareas si se les daban instrucciones específicas, pero no mostraban iniciativa, ni capacidad de resolver problemas, ni posibilidad de actuar por cuenta propia. Si se les decía que despejaran un campo, lo despejaban. Pero si se encontraban con un problema, como una herramienta rota, simplemente se detenían y se quedaban inmóviles hasta que alguien les diera nuevas instrucciones. No hablaban entre sí salvo en los intercambios más breves indispensables para coordinar el trabajo. No le hablaban a Finch ni a Dutch a menos que se les preguntara directamente, y aún así sus respuestas eran mínimas y dadas con un tono plano, sin emoción. Lo que más perturbó a Finch fue su expresión. En su entrada de diario del 15 de agosto de 1840, escribió: «He mirado en sus ojos y no he visto nada. Ni miedo, ni ira, ni tristeza, ni esperanza, solo vacío. Es como si no estuvieran del todo presentes en sus propios cuerpos. Se mueven, respiran, realizan trabajo cuando se les ordena, pero no hay conciencia detrás de sus acciones. He encontrado a muchos trabajadores esclavizados en mis diversas propiedades. Algunos son desafiantes, otros resignados, otros están quebrados por la crueldad. Pero todos ellos, incluso los más dañados, muestran alguna chispa de vida interior. Esta gente en Willowbrook no muestra nada. Sea lo que sea que el señor Vance hizo durante su periodo aquí, ha creado una población de cáscaras humanas». Finch enfrentó a Dutch por esto. La explicación de Dutch fue breve: el señor Vance tenía métodos. Los entrenó para obedecer. Este es el resultado. Cuando Finch preguntó cuáles eran esos métodos, Dutch le mostró el foso en el centro del patio y le explicó su función. Finch quedó horrorizado. En su diario escribió: «Dutch me mostró un dispositivo de tortura que el señor Vance usaba para imponer el cumplimiento. Su crueldad es extraordinaria, pero lo que me perturba aún más es que no se ha usado en años». Según Dutch, no hacía falta usarlo. La gente aquí ha sido quebrada tan por completo que la amenaza del castigo ya no es necesaria. Han interiorizado su prisión de tal manera que la aplicación externa es redundante. Finch intentó operar Willowbrook durante 18 meses. Reemplazó a Dutch por un capataz más tradicional, con experiencia en las otras plantaciones de Finch. Intentó introducir condiciones de trabajo normales. Trató de involucrar a los trabajadores, provocar alguna respuesta, encontrar alguna manera de restaurar una funcionalidad básica. Nada funcionó. El declive que había comenzado a finales de la década de 1820 continuó. Varias personas más murieron durante la administración de Finch, incluidos 3 niños. Las causas de muerte siguieron siendo inciertas. Los médicos no encontraron enfermedad alguna. Finch escribió: «Parece que simplemente se desvanecen. Un día están presentes, al siguiente están sentados, inmóviles, y no comen ni beben incluso cuando se les ofrece, y en cuestión de días están muertos. Es como si hubieran decidido colectivamente dejar de existir». A principios de 1842, Finch decidió abandonar la plantación como negocio en marcha. Ordenó cosechar los campos de arroz una última vez, pero el rendimiento fue pobre y apenas cubrió los costos. En febrero de 1842, tomó la decisión de vender a los trabajadores por separado y con rapidez. Asumió una pérdida financiera considerable, vendiendo personas muy por debajo del valor de mercado solo para deshacerse de ellas. En una carta a un socio comercial, explicó: «No puedo, en buena conciencia, mantenerlos juntos, y no puedo seguir intentando operar este lugar maldito.
Sea lo que sea que estas personas necesiten, no puedo proporcionárselo. Tal vez, si se les separa y se les traslada a otras plantaciones con condiciones normales, algunos podrían recuperarse. O tal vez estén demasiado dañados y morirán de todos modos, pero no los mantendré aquí. Esta propiedad tiene una enfermedad que no entiendo y no puedo curar. La gente de Willowbrook fue vendida en subasta en Charleston en marzo de 1842. Fueron a distintas plantaciones en Carolina del Sur y Georgia. Finch guardó registros de a dónde fue cada persona, quizá por algún sentido de responsabilidad o quizá simplemente para su propio archivo. Esos registros sobrevivieron y ofrecen una imagen fragmentaria de lo que ocurrió con quienes habían quedado atrapados en Willowbrook durante tanto tiempo. A la mayoría no les fue bien. Sus nuevos dueños descubrieron rápidamente que los trabajadores de Willowbrook estaban dañados de formas que los volvían casi inútiles. Podían realizar tareas simples y repetitivas si se les supervisaba de manera constante, pero no mostraban capacidad para nada que exigiera iniciativa o juicio. Varios dueños de plantaciones que compraron personas de Willowbrook le escribieron a Finch para quejarse. En una carta fechada en junio de 1842, un plantador llamado Henry Dover escribió: "El hombre que le compré a usted, indicado en la venta como de aproximadamente 35 años, es totalmente inadecuado para el trabajo de plantación. Permanece inmóvil a menos que reciba instrucción explícita. Trabajará si se le ordena trabajar, pero en cuanto se retira la supervisión, se detiene y se queda mirando a la nada. No habla salvo para responder preguntas directas del modo más breve posible. No muestra personalidad, ni emoción, ni evidencia de pensamiento. He tenido esclavos durante 20 años y nunca me he encontrado con nadie en este estado. Creo que es simple de mente, aunque usted lo representó como sano. Estoy solicitando un reembolso parcial". Quejas similares llegaron de otros compradores. Finch respondió a todos con la misma carta básica: "Vendí a la gente de Willowbrook tal como la encontré. No hice representaciones específicas sobre su condición mental. Si los encuentra inadecuados, es lamentable. Pero las ventas son definitivas". Nunca explicó qué les había ocurrido a esas personas, nunca mencionó el sistema de Vance. Tal vez creyó que nadie le creería. Tal vez simplemente quería lavarse las manos de toda la situación. Unos pocos de Willowbrook sí mostraron señales de recuperación con el tiempo. Se trataba, sobre todo, de individuos que habían estado allí por periodos más cortos, comprados y llevados a mediados de la década de 1830, y por lo tanto expuestos menos tiempo al control total del sistema de Vance. Una mujer llamada Rachel, que había estado en Willowbrook solo 3 años antes de la dispersión, fue vendida a una plantación en Georgia. Su nuevo dueño, un hombre llamado Thomas Kenzie, escribió en su diario de plantación sobre su mejora gradual. En una entrada de octubre de 1843, anotó: "La mujer, Rachel, que vino de la propiedad de Vance, está mostrando lentamente signos de personalidad. Ha empezado a hablar con más libertad con las otras mujeres en los barracones. Ocasionalmente sonríe, cosa que antes no había visto. Aún le cuesta tomar decisiones de forma independiente, pero está mejorando. Es como si estuviera reaprendiendo a ser una persona". Pero estos casos de recuperación fueron raros. La mayoría de la gente de Willowbrook nunca se recuperó. Existieron durante meses o años en sus nuevos destinos, realizando trabajo mínimo, sin mostrar conexión con la vida, y finalmente muriendo. La tasa de mortalidad entre los antiguos trabajadores de Willowbrook fue extraordinariamente alta. En 5 años desde la dispersión, más de la mitad había muerto, la mayoría sin una causa identificable más allá de lo que los médicos llamaron melancolía o incapacidad para prosperar. Los niños de Willowbrook fueron quienes peor lo llevaron. Habían crecido en un entorno tan anormal que nunca desarrollaron habilidades sociales o cognitivas normales. Al separarlos del único ambiente que conocían, por más tóxico que fuera, no pudieron adaptarse a situaciones nuevas. Varios de los niños vendidos desde Willowbrook murieron en pocos meses.
Otros sobrevivieron, pero permanecieron con un daño profundo del desarrollo por el resto de sus vidas. Un niño, un varón de unos 7 años al momento de la dispersión, fue descrito por su nuevo dueño en 1845 como una criatura que tiene la forma de un niño, pero ninguna de las capacidades. No habla. No juega. No interactúa con otros niños. Realiza tareas simples y se le muestra exactamente qué hacer, pero no aprende nada nuevo. Es como si su mente hubiera dejado de desarrollarse hace años y no pudiera reiniciarse. Estos relatos, dispersos en registros de plantaciones y diarios personales, ofrecen una imagen del daño a largo plazo causado por el sistema de Vance. Había creado condiciones tan psicológicamente opresivas que la gente quedó dañada de manera permanente. Incluso al sacarlos de esas condiciones, incluso al llevarlos a entornos comparativamente menos controlados, la mayoría no pudo recuperarse. La prisión psicológica que Vance construyó siguió conteniéndolos, aún después de que el lugar físico dejara de existir. La propiedad quedó vacía durante varios años. Finch no tenía interés en regresar y no encontraba comprador dispuesto a hacerse cargo de la tierra, dada su reputación. En la región se había corrido la voz sobre las condiciones extrañas en Willowbrook, aunque nadie entendía el alcance total de lo que Vance había hecho. La propiedad era descrita como maldita o de mala suerte. Finalmente, en 1847, la tierra se vendió con un gran descuento a una compañía maderera que no conocía su historia. Los edificios fueron demolidos, los barracones derribados, el foso del patio rellenado y el suelo nivelado. Los nuevos dueños plantaron pinos para explotación maderera. En menos de una década, no quedaba evidencia visible de que Willowbrook hubiera existido. Pero los documentos sobrevivieron. Los diarios de Vance, su correspondencia con su hermano, sus registros meticulosos de cada aspecto de su sistema, todo ello fue guardado en un baúl por el albacea de su patrimonio y, con el tiempo, donado a la Charleston Historical Society. El baúl estaba etiquetado simplemente Dance Plantation Records 1797-1840 y quedó almacenado en un depósito. Permaneció allí, sin abrirse, por más de un siglo. Cuando investigadores por fin examinaron el contenido en 1954, no estaban preparados para lo que encontrarían. La investigadora principal, una historiadora llamada Margaret Danton, describió la experiencia en una carta a un colega: abrimos el baúl esperando registros rutinarios de plantación. Lo que hallamos fue un relato detallado de tortura psicológica sistemática, refinada a lo largo de décadas. Vance lo documentó todo, sus teorías, sus métodos, los mecanismos de control, los resultados. Escribía sobre destruir mentes humanas como si describiera técnicas agrícolas. Es la colección de documentos más perturbadora que he encontrado. Los estamos guardando en archivos restringidos. No estoy segura de que deban publicarse jamás. Los documentos, en efecto, quedaron restringidos. En las décadas siguientes, solo un puñado de investigadores obtuvo acceso. Los psicólogos que los estudiaron vieron principios que más tarde serían identificados en investigaciones sobre indefensión aprendida y control totalitario. Los historiadores reconocieron elementos que aparecían en diversos sistemas de opresión a lo largo de la historia. Pero nadie quería difundir demasiado el trabajo de Vance, por temor a que pudiera servir como plano para crueldades futuras. En la década de 1970, un profesor de psicología llamado Daniel Rosenthal escribió un artículo basado en los documentos de Willowbrook. El artículo analizó los métodos de Vance a la luz de la investigación psicológica moderna. Rosenthal identificó varios principios que Vance había tropezado o descubierto deliberadamente. El uso del castigo presenciado para crear responsabilidad colectiva. La eliminación de la privacidad para impedir la planificación y la esperanza. El uso de una consistencia absoluta para eliminar la imprevisibilidad que podría permitir la resistencia. La calibración del castigo para que fuera lo bastante severo como para ser traumático, pero no tan severo como para destruir la capacidad del cuerpo para trabajar.
El artículo de Rosenthal concluyó que Thomas Dance creó lo que quizás sea el sistema de control psicológicamente más sofisticado de la era premoderna. Comprendió, ya fuera por intuición o por experimentación, cómo encarcelar a las personas no mediante restricción física, sino mediante condicionamiento psicológico. Su sistema funcionó de forma brillante durante 2 décadas. Su fracaso final no se debió a fallas en los principios psicológicos, sino a que los empujó demasiado lejos, descubriendo que existe un límite de cuánto puede comprimirse la mente humana antes de que deje de funcionar por completo. El artículo se publicó en una revista académica especializada y lo leyó muy poca gente. Rosenthal recibió críticas de colegas que sentían que estaba prestando demasiada atención a un sistema que debía olvidarse. Él respondió: no podemos olvidar lo que no entendemos. El sistema de Vance es horroroso, pero sistemas basados en principios similares existen a lo largo de la historia y hasta el presente. Comprender cómo funcionan estos sistemas no es lo mismo que justificarlos. Es necesario si queremos reconocerlos y resistirlos. Los documentos siguen en los archivos de la Charleston Historical Society hoy. Están disponibles para investigadores que lo soliciten, aunque pocos lo hacen. La colección completa nunca se ha publicado. La mayoría de los historiadores que conocen la historia de Willowbrook quedan lo bastante perturbados con el resumen como para no querer leer la documentación detallada. Pero los documentos existen, un testimonio de lo que un hombre hizo durante 4 décadas en busca de control perfecto y de lo que esa búsqueda les costó a las personas atrapadas en su experimento. La tierra donde estuvo Willowbrook ahora está cubierta por bosques comerciales de pinos y, en algunas zonas, por urbanizaciones suburbanas. No hay marcador, ni señal histórica, nada que indique lo que ocurrió allí. Quienes viven hoy en esa tierra no tienen idea de que sus casas se levantan sobre un suelo donde decenas de personas fueron sometidas a condiciones diseñadas para borrar su conciencia, donde un sistema de encarcelamiento psicológico fue perfeccionado durante décadas, donde la gente vivió en un silencio tan profundo que bien podría haber sido muerte. Pero la historia sobrevive en esos documentos, los registros cuidadosos que Vance mantuvo, las cartas que escribió, los diarios donde documentó sus teorías, sus observaciones y sus dudas finales, las facturas de venta, los libros de cumplimiento y los planos de construcción. Todo preservado. Todo esperando en archivos a alguien lo bastante curioso, o valiente, como para mirar de frente lo que los seres humanos son capaces de hacerles a otros cuando tratan a otros humanos como problemas que hay que resolver, en vez de personas a las que hay que tratar como personas. La pregunta que persigue a cualquiera que conoce esta historia es, ¿cuántos otros Willowbrooks existieron? ¿Cuántos otros hombres como Thomas Dance crearon sistemas similares y simplemente nunca los documentaron con tanta minuciosidad? ¿Cuántas plantaciones, prisiones, casas de trabajo, asilos u otras instituciones descubrieron métodos parecidos de control psicológico y los aplicaron en silencio, sin dejar registros para que las generaciones futuras los encontraran? Vance fue inusual en su necesidad de documentar su trabajo, en su creencia de que sus métodos representaban un progreso que debía conservarse. La mayoría de quienes crean sistemas de crueldad profunda no guardan registros tan detallados. Actúan y luego la evidencia se desvanece, dejando solo relatos fragmentarios y recuerdos dispersos. Y más allá de la pregunta histórica está la pregunta presente: ¿cuántos sistemas hoy operan con principios similares? Lugares donde la gente es controlada no por una fuerza visible, sino por la manipulación de la esperanza y el miedo, y de la responsabilidad colectiva. Donde se elimina la privacidad y se vigila constantemente la conducta. Donde el cumplimiento se recompensa y la resistencia se enfrenta con consecuencias diseñadas para traumatizar comunidades enteras. Donde la jaula no existe en muros, sino en la destrucción cuidadosa de la capacidad de imaginar que la vida podría ser distinta. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las preguntas que los documentos de Willowbrook nos obligan a formular. Porque Thomas Dance demostró algo terrible, que es posible encarcelar a las personas tan completamente que pierdan la capacidad de querer escapar, de imaginar la libertad, de recordar que son seres humanos capaces de elegir.
demostró que la prisión más cruel no tiene paredes. Y demostró que una prisión así puede funcionar con eficiencia durante décadas antes de que el daño sea tan completo que el sistema colapse bajo el peso de lo que ha destruido. Eso es lo que explicaban los documentos. Por eso nadie intentó escapar jamás de Willowbrook. Y ese conocimiento, una vez adquirido, no puede olvidarse. Permanece en archivos, preservado en una cuidadosa caligrafía del siglo XIX, esperando para recordarle a cualquiera que lo encuentre que las formas más profundas de crueldad humana suelen ser las más metódicas, las más sistemáticas, las más ocultas a simple vista. El legado de Thomas Gans no es solo lo que le hizo a la gente atrapada en Willowbrook. Su legado es la prueba de que estas cosas son posibles, que la voluntad humana puede destruirse tan a fondo como cualquier estructura física, y que los métodos para hacerlo pueden perfeccionarse, refinarse y transmitirse a generaciones futuras que quizá elijan usarlos. La historia termina donde comenzó, con documentos en un baúl, páginas cubiertas de letra ordenada, el registro detallado de 4 décadas dedicadas a perfeccionar el arte de borrar la conciencia humana mientras se dejan los cuerpos intactos. Las personas que sufrieron durante esas décadas llevan mucho tiempo muertas. El lugar donde ocurrió ha sido borrado del paisaje. Pero el conocimiento permanece, preservado en archivos, una advertencia y un desafío. Reconocer estos sistemas cuando surjan, resistirlos, y recordar que las peores prisiones son las que no podemos ver, porque existen por completo en la destrucción cuidadosa de la esperanza, la agencia y la capacidad de imaginar que algo podría ser diferente de lo que es.